Vamos saludándonos, ¿qué les parece? Vamos a dar la bienvenida a algunas personas. Voy a saludarlas desde acá nomás. Hay otras que sí les voy a hacer roche como Camila. Qué bueno verte. Va a salir el sol, ya salió el sol porque vino Camila. Trajeron sus sombrillas porque va a salir sol fuerte, hace como 3 meses que no viene. Bien, bien, bien. Los que demoran mucho y después de mucho tiempo vuelven, ya saben que les hago una mención honrosa. Bueno, bienvenidos todos, de verdad, Dios los bendiga. Juancito, Iris, bienvenidos, Dios los bendiga. Bueno, verlos a todos. Creo que ya todos los vemos seguido. Eh, y bueno, los que no hemos visto, de verdad, desde aquí les envío un saludo especial. Amén. Eh, no sé si está Ale con Gerson, han venido, ¿no? ¿Todavía? Sí están, ya. Nancy tiene que darles una carta para Santiago. Ya la tiene lista, ¿ya? Por si acaso. Amén. Bueno, hermanos, seguimos entonces con nuestra enseñanza. La segunda parte de escudos de bronce. Compartimos la semana pasada, no sé si ustedes se acuerdan lo que hemos venido compartiendo ya la semana pasada sobre escudos de bronce y cuál fue el énfasis que dimos. ¿Por qué hablamos sobre escudos de bronce y qué pasaje fue el que mencionamos? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Primera de Reyes, efectivamente, y capítulo 14. Hablamos sobre un rey que fue posterior a qué reyes. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl, después David, después Salomón, y Israel como un reino unido tuvo solamente 3 reyes, ¿no? De ahí se dividió, ¿no? El hijo de Salomón, llamado Roboam, uno de los tantos, porque saben que Salomón tuvo muchas mujeres. Uno de ellos fue Roboam y un soldado llamado Jeroboam básicamente se abre pretendiendo hacer un reino aparte, ¿no? Y de ahí se forma, digamos, una binación llamada Israel y Judá, cada una con sus capitales. Y bueno, esta no es una clase de historia, solamente quiero que entendamos un poco todo el contexto para poder llegar a lo que estamos hablando. Cuando Roboam es rey, dice la palabra que él fue saqueado por el rey de Egipto, ¿no? Y cuando fue saqueado, dice la palabra misma, nos cuenta de que, a ver, déjenme ver aquí, vamos a leer 1 Reyes capítulo 14 y de ahí vamos a dar un repaso. El rey de Egipto, dice el versículo 25, al 5.º año. ¿Lo tienen? 1 Reyes 14, 25, vamos a buscarlo. Primera de Reyes 14, 25. El rey entonces era Roboam, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, al 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Bueno, hasta ahí nomás. La semana pasada hablamos ciertos principios. Dijimos, para aquellos que no han estudiado ingeniería metalúrgica, de que el bronce no es un mineral puro, sino que es una aleación. Y como tal, la única forma de poder obtener bronce es a través de la intervención humana. Se toma un poco de estaño, ¿no? Se toma un poco de cobre y finalmente se forma el bronce. Actualmente con otras modificaciones más también se le puede añadir algunas cosas para sea brillo, templanza y demás, ¿no? Pero básicamente es un mineral compuesto, es una composición de minerales. Lo que hizo el rey Roboam, obviamente el bronce tiene un mucho menor valor que el oro, por lo tanto, como fueron saqueados sus escudos de oro, dijo, bueno, ¿qué es lo más económico? O hacemos 1000 escudos de bronce otra vez, estoy poniendo un número, que no sabemos si fueron 1000 o fueron 100, pero si fueron 1000 escudos de oro, bueno, hagamos 1000 escudos de bronce. De hecho, con ese dinero podía hacer 10.000 escudos o 100.000 escudos de bronce. Pero hizo 1000 escudos de bronce, digamos,
cuando podría haber hecho quizás hagamos 2 escudos de oro por el momento, pero mantengamos la pureza de lo que fue establecido por Dios y continuado por el rey Salomón, porque el rey Salomón todo lo hacía dando el todo y lo mejor, siempre, ¿no? Entonces, él hizo escudos de bronce. ¿A dónde voy con esto? Puede sonar medio hasta irrelevante, pero el punto es que en muchos aspectos de la vida, tanto personal como fuera de nosotros, reemplazamos las cosas de valor con cosas de menos valor que se parecen, pero que no valen igual. El bronce puede verse igual, puede brillar igual, pero nunca será oro. Y lo más triste de todo, que dije desde el comienzo de la enseñanza anterior, es que se levantó toda una generación de niños, adolescentes, jóvenes, que no conocían lo que era el verdadero oro. De hecho, ellos pensaban que el oro era bronce. Y eso es muy parecido a lo que hoy vivimos en estos tiempos como iglesia, como principios morales en nuestra sociedad, como valores invertidos que ya no es lo que era antes. Y con esto no quiero decir que estoy en contra del modernismo, estoy en contra de que el modernismo haya invertido los principios morales. Sí, por supuesto. Estoy en contra de lo que lamentablemente la Biblia lo ha afirmado diciendo que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Claro que estoy en contra de eso y me parece que todos debemos también estar. No es un tema de que nos tenemos que modernizar. Yo pienso que más bien aquellos que piensan que el modernismo es cambiar lo bueno por malo, tienen que volver a lo bueno. Ese es el cambio que tiene que hacer nuestra sociedad. Pero no solamente hablo de la sociedad, hablo también de la iglesia. La iglesia necesita aprender lo que es de verdad quién es Dios, qué es lo que vale en una congregación como la nuestra, qué es lo que es valioso en una iglesia local. Creo que hemos invertido ciertas prioridades, creo que hemos invertido ciertas cosas y le hemos dado otra prioridad. A la prioridad 1 le hemos dado prioridad 5 y a la prioridad 4 le hemos dado prioridad 1. Y al final le hemos puesto más valor a lo que no tiene tanto valor y le hemos quitado valor a lo que sí tiene valor. Como iglesia local, me refiero a la presencia de Dios, al amor por la palabra, me refiero al amor entre hermanos. Y quizás le hemos dado más énfasis a la actividad, al activismo, a las fórmulas, como dije el domingo pasado, a la manera, al show, a la estructura, a lo que llamamos ministerios. Lo digo porque me relaciono con un grupo de muchos pastores, constantemente hablo con pastores. Mañana tenemos una reunión, por ejemplo, en la noche en el Callao, 200 pastores van a estar ahí. Y conversamos y hablamos. ¿Y de qué se habla? Lo primero que se habla es la comparación entre iglesias. ¿Cuánto es tu iglesia? Ya listo. Entonces, los que tienen una iglesia de más de 100 van a esta mesa, los otros van a esta otra mesa, ¿no? ¿Cuántos ministerios en tu iglesia? En mi iglesia tenemos 24 ministerios. Ay, en mi iglesia solamente tengo 2. Ay, entonces tú eres de esa categoría. Hemos reemplazado el oro por el bronce. Hemos quitado valor a lo que tiene valor. El valor de una iglesia no está en su número de personas, ni en su cantidad de ministerios, ni siquiera en la calidad del espectáculo. Yo sí creo que si nosotros amamos a Jesús y queremos servirle, lo haremos con excelencia, porque no hacemos nada mediocre a alguien que amamos. No, así es simple. Pero nuestra prioridad no es la excelencia, nuestra prioridad es el amor por Jesús. Y fruto del amor por Jesús tiene que venir una conducta apropiada, consecuente. Si yo amo a Jesús, voy a llegar temprano. Si yo amo a Jesús, voy a tocar bien el instrumento, voy a ensayar. Si yo amo a Jesús, voy a estudiar bien la palabra para poder predicar bien y dar un buen alimento. Si yo amo a Jesús, voy a poder dar la bienvenida a los hermanos en la puerta o acá en la entrada del templo. Todo eso es producto de esto. Entonces hablamos de que el bronce es una aleación, hablamos también que el bronce representa la religión, las fórmulas y los métodos. ¿Se acuerdan ustedes la historia que contamos de Eliseo y su siervo Giezi, que envió a su siervo Giezi para poder resucitar a este niño, ¿no? Y le dio su báculo y le dijo, haz lo mismo que yo hice y con esto te va a funcionar. Y fue Giezi, copió el método y no funcionó. Entonces Eliseo se dio cuenta de que no se trata de métodos, sino se trata de dependencia de Dios. Cosa que vimos después cuando David tuvo un ataque de los filisteos un día y le preguntó a Dios. Repito, él era un hombre de guerra, un hombre que conocía estrategia, un hombre que desde muy joven había, había matado a Goliat, había matado leones y osos, sabía de lo que es pelea, sabía de lo que es no achicarse, no retroceder. Aún así, con todo su ímpetu, experiencia, fuerza y poder, tuvo la decencia, humildad de poder venir a Jesús, a Dios, perdón, y decirle, Jehová, ¿qué hago? Yo puedo hacer algo, tengo ideas, pero ¿qué hago?
todos nosotros podemos hacer cosas. Dios nos ha dado sentido común, inteligencia, y eso viene de Dios. Pero la cosa no es qué es lo que tú crees que puedes hacer, sino cómo tú puedes depender de Dios. Yo creo que esa es la clave de todo. Y aún más, cuando sabes mucho y aún así sujetas eso a Dios. Y dices, Señor, yo quiero depender de ti. Entonces, ¿qué cosa hizo David? Le pidió al Señor. Pasó un tiempo muy breve, ¿eh? No sabemos cuánto fue, ese tiempo puede haber sido, yo creo que entre una semana y un mes, no creo que más, porque otra vez se replantea el mismo ejército y se vuelve a reunir en el mismo lugar, en la misma forma, a la misma hora, con la misma cantidad de gente y con las mismas armas. David ya había tenido una instrucción de Dios de que tiene que tener esta estrategia, la estrategia A. Pero lejos de prescindir del mandato de Dios, de las instrucciones de Dios, va y le pregunta otra vez a Dios, Señor, ¿y ahora qué debo hacer? Nuestra dependencia de Dios, queridos hermanos, no debe basarse en experiencias. Nuestra dependencia de Dios ni siquiera debe basarse en lo que yo aprendí o yo creo que debo hacer o suposiciones, sino en una constante comunión con Dios. Así funciona la dependencia, en la comunión con Dios. Y David le dijo a Jehová, ¿ahora qué hago? Y el Señor le dice, ahora ya no hagas lo mismo que antes. Ahora quiero que vayas por atrás, escuches un sonido, yo te voy a dar la señal y atacas. Y tal cual, lo hizo así y otra vez hubo victoria. No hay forma, queridos hermanos, de fracasar en nuestras batallas si dependemos de Dios. No hay forma. Ahora, cuando yo digo que no hay forma de que fracasemos en las batallas, no quiero decir que tu vida va a ser una eterna alegría. No quiere decir que todos los dados siempre te van a dar 6. Hay veces que vas a salir jalado. Hay veces que vas a tropezar. Hay veces que te va a atropellar el COVID o el chino. Va a pasar. O sea, el Señor no te ha garantizado una vida parrandera en la tierra, ni tu vida será una tómbola. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, yo estaré contigo en todo momento, en todo lugar, a toda hora, en todo minuto. Eso quiere decir que el Señor estará contigo en tu crisis. Pero habrá crisis. De hecho, Jesús no dijo en el mundo, quizás tendrán aflicción, sino tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, David depende del Señor. Y yo creo que esa es una de las grandes lecciones que nosotros hemos aprendido la semana pasada respecto a lo que es escudos de bronce. No reemplazamos aquello que es la palabra de Dios por otras palabras. No reemplazamos la presencia de Dios por otras cosas. Dijimos que a veces inconscientemente, porque la semana pasada hablamos de la, ¿cómo les puedo decir? La quizás inocencia de que nos volvemos religiosos sin darnos cuenta. Pero hoy vamos a hablar cuando sí hay dolo, cuando sí, de alguna manera, sabiendo que estamos reemplazando el oro por bronce, aún así lo hacemos. En varios aspectos. El primer aspecto que quiero hablar es respecto a lo que es falso, aquello que está allá afuera, no aquello que está acá adentro, no es algo que nosotros lo hacemos, pero para dar un contexto voy a hablar de aquello que está allá afuera. Quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 19. No tengo tanto tiempo para poder hablar de todo, pero sí les digo que cuando ustedes leen las leyes del Levítico y de otras más que Dios establece a su pueblo, podemos encontrar y entender que el Señor aborrece la mezcla. No sé cuántos han leído eso cuando dice, no sembrarás tu campo de una semilla con otra semilla. No juntarás un animal con otro animal, cada uno según su especie, ¿no? O sea, siempre el Señor ha sido claro con eso. Y esas cosas son cosas que no van a cambiar. Queridos hermanos, una iglesia no puede ser una iglesia progre porque dejó de ser iglesia. Si no te gusta, ¿no? Lo siento. El Señor establece principios. No te juntarás con un animal porque es abominación. No te acostarás con la persona del mismo sexo porque es abominación. Son cosas claras. O sea, no se tiene que, o sea, no hay forma de hacer mucha interpretación a ello. Está claro. Está claro. Si queremos seguir los principios de Dios, están ahí. Eso no se trata de modernismo. Eso no se trata de que, es que hay que actualizarnos. O sea, la moral no se actualiza. Dios no se actualiza. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Él nunca se va a actualizar. No necesita actualizarse. Somos nosotros los que tenemos que afinarnos con Él, alinearnos con Él y la sociedad. Entonces, estábamos viendo lo primero. Aquí les dije Hechos, capítulo 19, ¿no? Perdón, sí, Hechos, ¿no? Sí. Hechos 19. Ya entendieron que Dios aborrece la mezcla, la aleación. Dios nunca le gustó eso. Siempre Dios habla de cosas puras. Pero bueno, aquí dice el versículo 11.
para darles un ejemplo nada más de este primer punto llamado bronce, la aleación, la mezcla trágica. La mezcla trágica. Hechos 19, versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pausa aquí un momentito. ¿Se acuerdan ustedes que hablé la semana pasada? Algunos de ustedes me miraron así con cierta suspicacia, cuando dije que Dios puede mostrar cualquier cosa a cualquier persona porque Él es soberano. Cuando dije, ¿sabes qué? Si el Señor te dice, párate de manos, porque yo quiero que te pares de mano aquí en plena avenida Primavera o en la Javier Prado, porque yo te voy a bendecir. ¿Quién es quién para decir que ese no fue Dios? Y repito, lo que yo dije es que el problema sucede con las modas. Sucede cuando el Señor te dice hazlo, una cosa rara, diferente, porque fue para ti, y tú haces un libro y una doctrina de ello. Y de pronto empiezas a ver a 200 personas con muy poca escasez en el cerebro haciendo lo mismo, pensando que porque funcionó a ti les va a funcionar a ellos. Obtén tu propia revelación, obtén tu propia comunión con Dios. Dios tiene algo para ti. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, yo les voy a proveer, Él les dice, cada uno tiene que salir a recoger su maná. Cada uno tenía que recoger su porción. Y si tú no recoges tu porción, nadie va a recoger por ti. Y tu porción de venir a escuchar la palabra el día domingo no es suficiente para lunes a sábado. Cada uno tiene que salir por su porción. Entonces, cuando vemos aquí este versículo 11, dice la palabra que aún la ropa que tenía Pablo cuando se la sacaba y se ponía otra ropa limpia, esa ropa la llevaban y la llevaban a los enfermos y los enfermos sanaban. ¿Quién de aquí me puede decir, demostrar u osar decir que esto es herejía? Otra pregunta. ¿En qué otro ejemplo en la Biblia vemos que alguien se copió de Pablo e hizo lo mismo? Vemos que la sombra de Pedro sanaba. O sea, otra cosa. Pedro tuvo su oro, Pablo tuvo su oro, cada uno tuvo su oro. Fue original. Fue original. Pablo no escribió una epístola dedicada a revelando el misterio de cómo tu ropa sucia puede sanar gente. No lo hizo. Eso sí habría sucedido hoy. O Pedro quizás, ¿no? Enseñando el misterio de cómo tu sombra puede sanar gente. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Todavía me quieren? Eso no importa, pero lo primero es más importante, que me estén entendiendo. Entonces, ahora sí seguimos, ¿ya? Para que entendamos que lo que hacía Pablo era una cosa descabellada quizás, pero Dios se lo había mostrado y estaba funcionando. Entonces venía de Dios. Dice así, pero versículo 11, 12, hasta el 16 vamos a leer, ¿no? Y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, miren, había exorcistas ambulantes. Ya, qué interesante. Acá cuando tenemos los ambulantes que te venden así, ¿cómo se llama? Control remoto, ¿no? Celulares de bajada, de baqueta, como dicen. Habían ambulantes exorcistas, ¿no? Dice, exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judíos, jefes de sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Jugar con bronce es peligroso. Falsificar el oro es peligroso. Pretender que algo es de Dios cuando no es de Dios. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Al intentar decirle a alguien, Dios me ha mostrado esto de ti, y al oír a alguien que te diga, Dios me ha mostrado esto de ti, tengamos mucho cuidado. No vaya a ser que estemos fabricando bronce e imitando el oro. Tengamos mucho cuidado cada vez que oímos que alguien te da una palabra y de pronto te das cuenta que esa palabra no está en ninguna parte de la Biblia, no está confrontada, ni siquiera sigue el Espíritu Santo, ni siquiera sigue lo que llamamos la armonía bíblica del Espíritu de Dios. ¿Y cuánta gente se ha ido al abismo, ¿no?
por escuchar tal o tal persona que le profetizó tal o tal cosa. Tengamos mucho cuidado, porque estos exorcistas ambulantes lo que hacían era imitar la fórmula. Decían, si yo hago una mezcla de bronce y la hago parecer idéntica al oro de Pablo, entonces va a funcionar. El bronce no funciona, porque Dios estableció el oro. El oro representa a Dios, es un metal puro, precioso, moldeable, dúctil, valioso. El bronce no. Entonces dice que ellos salían pues dominándolos, dice el Espíritu, y se pudo más que ellos. Usaron la fórmula, pero no funcionó. Desde mucho antes nosotros vemos en la época de Faraón, cuando el mismo Moisés fue a Faraón y el Señor le dijo, quiero que hagas esto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes las dos señales que le dijo Dios? Que Dios le dice a Moisés, con esto te va a creer, ¿no? Y yo sé que Dios sabía que los magos de Faraón hacían lo mismo, pero aún así le dijo, mira, yo te voy a dar esto para que tú hagas y lo demuestres a Faraón. Una era meterse la mano en el pecho y salía la mano leprosa, y la segunda era lanzar su vara al piso y se convertía en una serpiente, ¿se acuerdan? Pero la palabra dice que los magos de Faraón también hacían lo mismo. Uno era oro, el otro era bronce, pero se veía igual. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas se pueden ver igual? ¿Cuántas cosas en lo que hacemos se pueden ver igual? ¿Cuántas veces tú no has servido al Señor o has expresado algún tipo de afecto o amor o aprecio a un hermano o a un ser querido sabiendo que era falso, sabiendo que estabas siendo hipócrita? Eso se llama bronce, no es oro. El problema es, cuando vemos en este primer punto, que la mezcla trágica está en todo lugar en el mundo. Está en todo lugar. Hoy el mundo se ha vuelto muy espiritual, por no decir místico, ¿no? O sea, vemos brujas en la televisión diciéndote Dios te bendiciones, te dicen. O sea, que Dios y los astros también, ¿no? De paso, te bendigan. O sea, vemos ateos diciendo bendiciones. El mundo se ha vuelto bien espiritual. ¿Saben lo que significa esto? Significa principalmente que está más que dispuesto para recibir el evangelio, pero están buscando oro. Y todo lo que la gente le ofrece es bronce. Por eso es que corren de aquí para allá. Ahora me funcionó esto, pero me falló. Vamos acá, y esto también me falla, y esto también me falla. Porque el mundo va corriendo buscando algo real, algo valioso, algo que en realidad de verdad sacie y dé un sentido a su vida. Y nada fuera de Cristo va a dar sentido a la vida de una persona. Nada. Yo creo que el mundo está también como en los tiempos de esos hechiceros. Hay muchos hechiceros ahorita en el mundo, tratando de engañar. Como segundo punto, el bronce tiene un peligro, que es el peligro de la falsificación. Y aquí quiero entrar un poquito más a nuestra cancha. Ya no al mundo, sino a la iglesia. Le he llamado a este punto el peligro de la falsificación, entre paréntesis, la iglesia contemporánea. Y conmigo, iglesia contemporánea. Y el problema aquí no es solo que nos hemos contentado con el bronce, sino que estamos tan acostumbrados al bronce, tan acostumbrados a un nivel de relación emotivo, que nos hemos olvidado de un nivel de relación profundo y espiritual. Nos hemos acostumbrado. Y cuando terminamos por decir, y voy a mencionar la alabanza porque quizás es uno de los aspectos más relacionados a la parte de la emoción del cristiano. No hay nada de malo con las emociones. Dios nos creó con emociones, está bien emocionarnos. Todos nos tenemos que emocionar. El Señor nos creó con espíritu, alma y cuerpo. El espíritu quizás es la parte más profunda en donde el Señor pone su semilla, su presencia, su Espíritu Santo. El alma tiene que ver con las emociones, la mente, la voluntad, los sentimientos. Ahí es donde tú lloras, te ríes, ese es el alma. Y luego está el cuerpo. El cuerpo es el que levanta las manos, el cuerpo es el que aplaude. Entonces la alabanza es la parte quizás emocionante en una iglesia. El problema, repito, volviendo al tema, es que nos hemos acostumbrado al bronce en la alabanza. Nos hemos contentado con sentirnos bonito. Y Dios no diseñó la alabanza y la oración para que te sientas bien. Sí, quizás al comienzo cuando aplaudes y cantas y el ritmo te agarra, tú dices, qué bonito. Pero tiene que llegar un momento en donde tu comunión con Dios no puede ser solo emocional.
Tiene que llegar un momento en donde tú te encuentras con Dios. Y ahí es donde, como dice esa canción, cuando ya la música termina, cuando ya no hay nada sonando, estás tú con Dios. No importa la hora, no hay relojes ahí. No importa si es nota mayor, menor o si hay música siquiera. Tú estás con Dios, estás con tu amado, tú y tu amado. Como dice la amada, el rey me metió en sus cámaras. Estás en la habitación con Dios. Una experiencia que no es romántica, es espiritual. Es una época muy parecida, ¿no?, a la que pasó Elías, cuando el mismo pueblo estaba tan confundido que no sabía quién era Dios y quién era Baal. Y él tiene que lanzar un desafío y decir un ratito, vamos a hacer una pausa acá. El Dios que responda por fuego, ese va a ser Dios. Vamos a hacer un desafío, porque ustedes están confundidos. Ustedes piensan que así es la adoración. Ustedes piensan que así es. Esto es todo lo que hay. Y no saben que hay algo que es original, que Dios le dio a nuestros padres. Eso se llama Dios Jehová. Así que lanzó el desafío y dijo, el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y dicho y hecho, el Señor Jehová respondió por fuego. Y demostró que Él era el verdadero. Que lo demás era falsificación, imitación. Toda una generación ha crecido pensando que el bronce es lo único que hay. Ni siquiera que no hay oro, sino que el bronce ha reemplazado al oro y es lo mejor que hay, lo más precioso. Y ante la demanda de un mundo sediento, como les dije hace un rato, el mundo está hambriento. El mundo está de verdad, o sea, está buscando una experiencia genuina. No existe una persona en este mundo que no necesite ser lleno. No existe una persona en este mundo que no esté buscando. Dios nos creó con necesidades. Y esos vacíos van a estar siempre inquietándonos hasta que encontremos algo que los llene. Lamentablemente el mundo busca y llena con cosas parciales y temporales. Temporales porque no duran. Me funcionó esto, pero fue por un momento y demás. Miren lo que dice acá 2 Timoteo, por favor. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3. No sé cuántos economistas hay acá, pero no tienes que ser economista para entender que existe una ley llamada la ley de la oferta y la demanda, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, entre otras cosas porque en realidad es grande, es amplio, básicamente te enseña a que si hay una mayor demanda, entonces la oferta también puede de alguna manera subir su precio, aumentar, ¿no? Porque la gente lo necesita, ¿no? Si de pronto otra vez viene una cosa que Dios no quiera, ¿no? No solamente Dios no quiera que venga, sino que Dios no quiera que nos dejemos engañar, una cosa parecida a la pandemia, y de pronto empiezan a vender mascarillas, ¿se acuerdan? La demanda de mascarillas, pero mascarillas, guantes, había, pero todo el kit del astronauta, ¿no? Entonces empezó la oferta, pues, ¿no? Porque había demanda, ¿no? El mundo ahorita tiene una demanda. Quiero ver algo espiritual, necesito algo espiritual. Necesito algo que llene esto, que no lo llena ya ni las drogas, ni el sexo, ni el alcohol. Necesito algo que me llene, pero algo real, algo que de verdad me llene y no vuelva a tener sed jamás, como Jesús le dijo a la mujer. El mundo está desesperadamente buscando esto. Hay demanda, y como hay demanda, aquí lo explica la versión evangélica de la ley de la oferta y la demanda, la menciona Pablo aquí en 2 Timoteo 3, 1 al 5, dice, presten atención, 2 Timoteo 3 del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, sigue la lista, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, bronce, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tendrán la apariencia, o sea, pero ¿por qué? Porque la gente va a tener lo que la misma Biblia llama comezón de oír. La gente quiere escuchar, la gente quiere saber. La gente está desesperada por algo, por una visitación de Dios. Entonces, como todo el mundo necesita una experiencia sobrenatural, se levanta la oferta.
todo tipo de sectas, todo tipo de cosas. ¿Para qué? Para poder suplir esta demanda. Pero el problema es que dice que se levantarán maestros según sus propias concupiscencias. O sea, no van a ser fieles a la verdad. No van a darte oro, van a darte bronce. No van a poder suplir lo que en realidad te va a llenar. Por eso, y vuelvo a decir lo mismo, es tan importante que el creyente pueda tener su comunión con Dios. Tan importante que el Hijo de Dios mantenga una relación con Dios diaria. Porque es la única garantía de que no te van a dar gato por liebre. Hermanos, hace poco no me acuerdo con quién estábamos hablando. Hemos conocido personas muy fuertes en la fe, digamos, representativos que conocían la palabra, pero quizás se confiaron de conocer la palabra. Y hoy lentamente se han ido desviando a falsas doctrinas o diversos énfasis en general que no necesariamente son bíblicos. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Este fue mi profesor del seminario bíblico. ¿Qué hace ahorita soplando cuernos? Este fue mi profesora del seminario bíblico. ¿Qué hace tumbando a la gente al piso? Podemos hablar de muchas cosas. Pero Pablo dice, mire, el que piensa estar firme que no caiga. Porque vendrán tiempos difíciles. Se levantarán hombres que no te aman a ti, que se aman a sí mismos. Por eso es que lo que ellos quieren es obtener un beneficio tuyo. Como decía ese, no sé quién me mandó, me envió ese meme que decía, que el pastor dice, abran sus Biblias en Lucas 10, ahora pongan 10 lucas. Ellos se aman a sí mismos. Ellos se aman a sí mismos. No te aman a ti. Créelo, no te aman a ti. Pueden hacer toda la figura, todo el teatro, todo el engaño para hacerte creer que tú sí eres valioso. Espérate nomás. Espérate nomás. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo distinguir? No existe un libro. No existe una lista que yo te pueda decir, mira, características de los falsos profetas. Sí, puede existir ciertas cosas en común, pero ¿saben qué? Los falsos profetas pueden engañar a la persona más fuerte si no está fundamentada en la palabra. No interesa si tú tienes 200 años de cristiano, si eres profesor de la escuela bíblica y si has terminado todos los cursos de liderazgo. No interesa. Si no tienes una comunión con Dios, todos somos susceptibles de ser engañados. Y en estos tiempos, con mayor razón. ¿Por qué? Porque hay demanda. Y como hay demanda, hay oferta. Mucha oferta. Se levantarán maestros según sus propias concupiscencias. Amadores de sí mismos. No quiere decir que no te aman a ti. Aman otras cosas. El bronce, quiero que me acompañen al Evangelio según Mateo ahora. Vamos a ir ahora más personal, hablando de mí, de ti. El bronce en el creyente también puede representar la justicia propia. El hecho de decir, yo lo puedo hacer por mí mismo. No necesito tanta espiritualidad. Yo puedo lograr con 5 minutos de oración lo que tú puedes lograr con 3 horas de oración. Qué peligroso es esto. Dice Mateo capítulo 18, versículo 24 al 27. Son 4 versículos, vamos a leerlos con atención. Mateo 18, del 24 al 27. Dice así: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. En esa época se podía vender a la persona. Venderle. Y a su mujer e hijos. Y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Este pasaje a mí me impresiona por muchas cosas. Voy a mencionar algunas de ellas nada más. La primera es que esta persona debía un montón. De verdad que debía un montón. O sea, de hecho, yo personalmente pienso que no había forma de que él pudiera pagar esto. Esto representa el pecado. Nosotros tenemos una deuda con Dios. Y no hay forma, porque nos han enseñado a veces, no, es que si tú
desbalanceas por acá, si te haces suficientes obras buenas vas a balancear un poco. No, eso no existe. La Biblia, no existe ningún libro que se llame el yin yang. No existe. Balance del bien y del mal no existe. Lo único que existe es que si tú pecas, mereces morir. Pero si hago algo bueno, no importa. Puedes hacer 1.000.000 de cosas buenas, pero si hiciste una cosa mala, tu castigo, justo, es el infierno. No, yo sé que no nos gusta, pero son principios bíblicos que no los podemos cambiar. Así es. Y por eso dice acá que este hombre le debía. Pero lejos de pedir, digamos, quizás una condonación de deuda o un refinanciamiento o lo que sea, él dice, ten paciencia, yo te lo voy a pagar. ¿Cuántas veces habrá pasado esto? Yo no lo sé. Quizás ya en otras ocasiones va y dice, no te preocupes, yo te lo voy a pagar, ¿no? Eso es como a veces entre hermanos. Por eso que tenemos que pagar nuestras deudas. Tenemos que pagar nuestras deudas como hermanos, como hijos de Dios. Además, como dijo una vez un pastor amigo, acuérdense que el Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga, así que no podemos tener arrugas. Paguen sus deudas, ¿no? Paguen sus deudas. Y dice la palabra que él le decía, yo te lo pagaré. O sea, yo voy a hacer algo para compensar mi deuda. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso con el Señor cuando nuestra conciencia nos ha acusado? Cuando no conocíamos el Evangelio, quizás nos habían enseñado una religión tradicional, una religión de obras, de buenas obras, una religión de que si tú clavaste una tabla, bueno, saca el clavo, pues, ¿no? Si tú ofendiste a una persona, regálale algo a 9 personas. De alguna forma como que los dioses aplacarán su ira, no sé, ¿no? Porque ese es el concepto equivocado. Pero no hay nada que puedas hacer, no puedes sacar ese clavo. Y aún si lo sacas, siempre quedará la marca. Y aún si haces bien a 9 personas, la persona que ofendiste no puede retroceder el tiempo, ya lo hiciste. Esta persona le decía al Señor, al amo, yo te lo voy a pagar. Y nosotros en nuestro atrevimiento le decimos, Señor, yo me equivoqué, pero ya me voy a portar bien. ¿Cuántos no hemos dicho eso? Sí, yo sé por qué se ríen. Ya saben por qué se ríen. Ustedes saben por qué se ríen. Dile al que está al costado tuyo, ya sé por qué te ríes. Porque le hemos dicho eso al Señor, hacemos esas promesas, ¿no? Decimos, Señor, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y pasa el tiempo y otra vez lo vemos a Dios y ¿qué cosa decimos? No pude, pero ahora sí, esta vez sí. Y pasa el tiempo y otra vez caminamos y nos topamos con Dios y una vez más, uy, Señor, no pude, pero esta vez sí. ¿Y sabes qué? Te vas a morir de viejo prometiendo algo que nunca podrás hacer. Así de simple, así de claro. Entonces el Señor, quiero que entiendan esto, porque aquí hay un mensaje muy lindo, dice que fue movido a misericordia. Yo me imagino a este Señor que representa a nuestro Dios tan amoroso, mirando a esta persona, por enésima vez, diciéndole, yo te lo voy a pagar, mirándolo, diciéndole, pero ya deberías darte cuenta que nunca vas a poder pagarme. Y le dio pena, le dio lástima, y dijo, vamos a hacer algo. Como nunca me vas a poder pagar, la única salida de esto es el perdón. Y dice que le perdonó todo. Así es nuestra comunión con Dios. Así es nuestra vida con Dios. Tú nunca vas a poder decirle a Dios, yo te lo voy a pagar, yo te lo voy a compensar. Lo que tú hiciste, no se puede retroceder el tiempo para ello. Lo que tú hiciste solo requiere la sangre de Cristo, que te lave y te limpie, y borrón y cuenta nueva. No hay forma de que tú puedas compensarlo. No hay forma de que tú puedas pagar esa deuda. No hay forma. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque la deuda de nadie se pudo pagar. Y esa fue la razón por la cual Jesús tuvo que venir a pagar la deuda de todos. Él pagó esa deuda. ¿Por qué? Justamente porque ninguno de ustedes pudo pagarla. Yo no pude pagar esa deuda. Años, décadas, siglos y milenios. La humanidad diciendo, vamos a ver cómo lo solucionamos. Hasta que llegó ese día en la cruz del Calvario. Y Dios dijo, he sido movido a misericordia. Ustedes nunca van a poder pagar. Pero tengo una idea. Alguien va a pagar eso. Se llama Jesús. Su muerte pagará
Y me estoy adelantando porque el siguiente domingo vamos a tener la celebración de la Santa Cena en nuestra Semana Santa, la Pascua. Vamos a celebrar esto. No quiero adelantarme a un mensaje que tiene que ver con la muerte de Cristo en la cruz, pero esto es importantísimo. Porque toda una civilización ha tratado de hacer cuentas, arreglar cuentas con Dios a través de pagar, y no pudo. Y Jesús, como este amo, dice, fue movido a misericordia. Quiero que entiendas, hermano, que la mejor forma de hacer las cuentas con Dios no es ponerle fuerzas para pagar tu deuda, sino más bien es pedir perdón y rendirte. Porque no hay forma que puedas hacerlo. No hay nada que puedas hacer. El bronce eres tú intentando hacer la voluntad de Dios en tus fuerzas. Eso es el bronce. Y encima de todo, el mayor descaro de todo eso no es hacer la voluntad de Dios en tus fuerzas, sino pretender, engañándote a ti mismo, cual mitómano, que sí va a funcionar. Es que sí va a funcionar, sí va a funcionar, sí va a funcionar. Y te haces viejo. Y no funciona. El mismo rey David, quiero que entiendan esto, miren. Cuando esta persona, antes de entrar al rey David, le decía, yo te lo pagaré, no hay nada más atrevido que eso, de verdad. No hay nada más atrevido que alguien que le diga a Dios, yo te lo voy a pagar. Es como, ¿cuántos de ustedes tienen hijos jóvenes? A ver, levanten su mano. ¿Alguna vez les ha pasado que ellos han cometido un error porque no siguieron instrucciones y no sé, rompieron algo, hicieron algo que no debían haber hecho? Y tú le dices, oye, pero yo te dije que lo hagas de esta forma, ahora se rompió. ¿Y tú qué esperas? Sí, papá. Sí, mamá. La próxima vez voy a tener cuidado. Y se arregló, ¿sí o no? Se arregló. Pero de pronto sale tu hijita, ¿no? La todopoderosa. Tu hijito, el superhumano, y te dice, no te preocupes, yo tengo plata. ¿Cuánto cuesta? Papás, ¿entienden lo que es, cómo se siente de herido un padre con eso? Es así, pero 1.000.000 de veces más grande, con una deuda mucho más grande. Y lo peor de todo es que en realidad no alcanza para pagar, nunca van a alcanzar para pagar. O sea, te incendió toda la casa y quiere pagarla con su chinita o un sol. No va a funcionar, no va a alcanzarle, y tú simplemente quieres que él entienda o ella entienda que todo lo que necesita es reconocer que se equivocó. Y se acabó, de verdad, se acabó. ¿Los papás me entienden? Bueno. Entonces, es salir de la gracia cuando dices, yo te lo pagaré. Es salir de recibir el perdón gratuito sin trabajar. Es como decirle, Señor, yo te voy a dar una mano en esto. También es decir, si no está el Espíritu Santo, podemos fingirlo. Porque la semana pasada fluyó lindo la presencia de Dios con esta canción, pero ahora no tenemos la presencia de Dios, hagamos la misma mímica. Pero ahí ya no está el Señor. Eso es un show, es un espectáculo. Ya no está el Señor. Por eso es tan importante que dependamos de Él. El legalismo, la falsa religiosidad, el fariseísmo, es parte también de hacer escudos de bronce. Los escudos de bronce son como nuestra justicia. Los escudos de bronce son como la higuera que se coció Adán y Eva, las hojas, ¿se acuerdan? Se cosieron hojas cuando pecaron, diciendo, esto va a funcionar. Y Dios dice, no, no funciona. Yo voy a proveerte algo, estas pieles, ¿no? Yo te voy a dar algo que va a costar la vida de un animal. Y el Señor siempre proveyendo a su manera. El oro es maleable, el oro representa la divinidad. No peleamos con nuestras fuerzas, sino con la presencia de Dios, con el poder de Dios. El bronce eres tú intentando hacer la voluntad de Dios en tus fuerzas y pretender que funciona. El mismo rey David que les dije hace un rato que consultó al Señor una vez y otra vez, hermanos, un capítulo después, vamos a leer aquí, por aquí está, creo que está en 2 de Samuel, si no me equivoco. Sí, capítulo 6, si quieren vayan buscando, pero todavía no vamos a leerlo. El mismo rey David que consultó con Jehová en cada uno de los enfrentamientos contra los filisteos. ¿Se acuerdan? Uno inmediatamente después del otro.
dependió de Dios, le preguntaba a Dios todo. David le preguntaba a Dios todo. David le consultaba al Señor todo. Señor, tengo 3 coronas, ¿cuál me pongo? Tengo 4 zapatos, ¿cuál me pongo? ¿Qué debo decir? ¿Qué debo hablar? ¿Cómo debo juzgar aquí? ¿Qué debo hacer con él? ¿Cómo debo tratar a estos hijos o a estos otros hijos? Él consultaba todo al Señor, todo, absolutamente todo. Una batalla vino, consultó al Señor, ganó. Al día siguiente la misma batalla, igualito, el mismo enemigo, todo idéntico. Igual consultó al Señor, no prescindió del mandato de Dios porque amaba la comunión con Dios. Pero un poquito después algo sucede. Y yo no sé si ustedes conocen la historia de los filisteos cuando se robaron el arca, ¿se acuerdan? Una época los filisteos se robaron el arca y les fue mal. Les fue mal, dice que les salió úlceras, que es la forma bíblica aparentemente de que lo que había pasado con el pueblo de los filisteos, según algunos teólogos, es que se llenaron de hemorroides, todos. Y no sabían qué hacer, porque habían tomado algo que era santo y que le correspondía al pueblo de Dios. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Hay que devolver esto, que no nos corresponde. Pero tenemos que devolverlo con pagando una sanción, pues, ¿no? O sea, con un plus, ¿no? Con una especie de ofrenda de paz. Vamos, mandemos esto, pero con una ofrenda, porque les hemos hecho un daño y nos hemos hecho un daño. Quizás al devolver esto hacemos las cosas bien y el Señor nos sana. Y devolvieron el arca, dice que les regalaron oro, pequeños oros, en forma de los tumores, en forma de sus hemorroides. Sus oritos, oro puro, devolvieron para que Israel sea más rico todavía, ¿no? Pusieron el arca y dijeron, pues tenemos que hacer algo bonito. Ellos eran filisteos, entiendan, ellos eran filisteos y dijeron, vamos a hacerle un carro bonito para que esta arca vaya en un carro bonito y ellos estén felices porque van a ver el carro, van a ver el arca, van a ver el oro y van a ser felices y su Dios nos va a perdonar. Tal cual, pasó eso. Ellos recibieron todo. Y luego viene David, el capítulo 6 de 2 de Samuel, y tiene la idea de trasladar el arca. Ahora, David sabía cómo tenía que trasladar el arca, sin embargo, fue seducido por el método de los filisteos de trasladar el arca. Y decidió trasladar el arca igual con un carro. Cuando el principio bíblico desde siempre que David sabía muy bien, era que el arca tenía que ser cargada por los sacerdotes. El arca tenía que reposar sobre los hombros de los sacerdotes, porque era importante que las personas entiendan lo que es la carga. La iglesia no es una empresa, la iglesia no es un organismo piramidal en donde todos nos delegamos cosas para no hacer nada. No es eso la iglesia. Tú tienes que cargar un peso. Si tú quieres servir, vas a pagar un precio. David decía, yo no voy a ofrecer a Dios un sacrificio que no me cueste. Yo no voy a ser el superpastor que toda la semana no haga nada y el domingo me copie el sermón de alguien. No puedo hacer eso. Tiene que haber una carga, tiene que haber un peso. Aquellos que me conocen saben muy bien que a veces hemos tenido que tener reuniones a medianoche. Hay un precio, claro que hay un precio. Si quieres servir al Señor, tienes que pagar un precio. No es gratis, no es barato. No es para comprar tu salvación, no es para eso. El Señor ya pagó ese precio, pero es el precio que tú pagas por ser un discípulo, por servir al Señor. Si no estás dispuesto, por eso Jesús dijo, si no puedes tomar tu cruz, no puedes ser el discípulo. Tan simple como eso. Si tienes otras prioridades, no puedes. No te condenes, simplemente acepta que no puedes ser un discípulo. Y seguimos aquí porque cuando los filisteos robaron el arca y le devolvieron fue de esa forma, ¿no? Devolvieron con un carro nuevo. El mismo rey David que había consultado con el Señor en todo momento se olvidó de consultar con Dios en esta, ¿no? Y un solo capítulo después utilizó una estrategia completamente diferente. Utilizó el método filisteo para transportar el arca. ¿Cómo transportamos la presencia del Señor? ¿Cómo llevamos adelante el ministerio? ¿Cómo llevamos adelante la palabra? ¿Cómo enfrentamos lo que significa iglesia? ¿Con los métodos de los filisteos? ¿O con los métodos de la palabra de Dios? ¿O con la dependencia de Dios, mejor dicho? Entonces, él usó un carro nuevo y a Dios no le agradó. Con estrategias totalmente distintas. De pronto el arca del pacto estaba cargada con un método moderno, que no venía de Israel, sino que venía de los filisteos. Pero para todo efecto el método era interesante, ¿no? Funcionaba.
Cualquier persona con sentido común diría, oye, pero está bien. Si puedes tener a 2 burros o 2 bueyes que arrastran con una carreta con ruedas esto que pesa tanto, ¿para qué darles tanto trabajo a los músicos? Pues, pastor, deja a los burros que carguen, que ellos vengan a ser las superestrellas nomás. Los músicos me entienden, no todos me entienden. Por eso es importante que todos los que sirven al Señor acá arriba sepan servir abajo. Sepan entender que somos servidores, no somos estrellas de nada. Y si guiamos, guiamos por el ejemplo, no por el látigo. Entonces, ¿pueden decir amén? ¿Sí? Sí. Creo que todos han dicho amén menos los músicos. ¿Eh? A ver, solo los músicos, amén. Yo no estoy en contra de cambiar ciertas formas, hermanos. No piensen que tampoco la próxima semana todos vamos a venir con yankee, ¿no? O sea, pelo largo, así como israelitas del nuevo pacto. No. O que vamos a volver pues a tocar con cítara nomás y arpa, ¿no? No, está bien, todo está bien. Pero hay un peligro cuando tocamos un poco del fondo y vamos más allá de cambiar las formas. No hay problema con cambiar las formas, no hay problema con cambiar los estilos. La sociedad avanza, la ciencia cambia, es cierto, hay un montón de cosas que cambian. Pero tenemos que tener cuidado de no tocar el arca, de no utilizar métodos que no fueron establecidos por Dios. Y sobre todo, de usar bronce en lugar de oro. No estoy en contra de cambiar ciertas formas, pero es mucho más que eso. Cuando nos excedemos en cambiar las formas y cambiamos el fondo, entramos en un terreno súper peligroso. Yo no creo que todo modernismo sea pecado, pero cuando reemplazas algo que es central, medular, de vida o muerte, con algo postizo, entras a un terreno muy peligroso. Y David quizás pensó esto, porque yo pensé en ese momento, y muchas veces lo he pensado, y seguro lo han visto en alguna conferencia, en alguna de estas cosas que pasan en la iglesia incluso. David debe haber pensado, a los filisteos les funcionó el carro, a mí me va a funcionar. Con mayor razón, yo soy un rey ungido por Dios, del pueblo de Dios, yo amo al Señor, yo tengo ¿cómo se llama? Mi corazón es conforme al corazón de Dios. No hay forma de que esto no funcione. Pero queridos hermanos, a los filisteos les funcionó porque ellos no eran el pueblo de Dios, porque ellos eran ignorantes. Hay un montón de cosas que el mundo va a poder hacer que tú no vas a poder hacer. ¿A ellos les funcionó? Sí, a ellos les funcionó. Les funcionó porque, como dije hace un rato, a veces nosotros pensamos que lo espiritual es aquello que es de alma, aquello que es de emoción, y lo espiritual no es aquello que es de alma. David quizás pensó, a ellos les funciona. ¿Sabes qué? Si tú crees que el Espíritu Santo es que la gente llore y se emocione, entonces tenemos que traer a Chayanne, a Luis Miguel, a Ed Sheeran o a Kenny G. Yo he visto gente llorando con canciones de Luis Miguel, pero ahí no está el Espíritu Santo. Pero se puede tocar sentimientos, es fácil en realidad. Debe haber un manual por ahí. ¿Cómo mover sentimientos? ¿Cómo hablar? ¿No? A veces hay personas, yo he visto que predicadores que saben pronunciar las palabras, tienen que ser como puertorriqueños todos, ¿no? Para que suene más ungido, no sé por qué, ¿no? O levantar la voz o tener ciertas posturas. No quiero ser una persona crítica, pero quiero ser como una atalaya que llame la atención a un peligro que puede estar en camino, nada más. Y David debe haber pensado eso, ¿no? A ellos les funciona, a mí me tiene que funcionar. ¿Por qué no va a funcionarme a mí? A ellos les funciona, ¿saben por qué? Porque ellos no quieren llegar a lo profundo del corazón, sino solamente a la parte del alma, las emociones. A ellos les funciona. Como la psicología, que pretenden sanar algo que fue creado solo por Dios y solo Dios puede arreglar. Pero nosotros somos hijos de Dios, ministros de Dios, servidores de Dios, portavoces de un mensaje que no lo inventamos, administradores de un propósito que no es propio y representantes de un Dios soberano, perfecto, celoso y poderoso. No nos representamos a nosotros mismos, no llevamos a cabo nuestros planes y no utilizamos nuestros métodos. Es interesante cómo David dependió del consejo de Dios y no asumió un modelo como el de las balsameras cuando hablamos la semana pasada.
Ahora sí, leemos 2 Samuel, lo tiene en el capítulo 6, versículo 6. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Ya es hora de terminar la reunión, yo lo sé, pero espérenme unos minutos más. Porque aquí de verdad que hay muchísimo para hablar sobre Usa y sobre cómo él apoya las manos, ¿no? Nunca en la historia de Israel el arca había tropezado. La primera y única vez que tropezó el arca fue cuando David tuvo esta idiota. Y entonces tropezó feo. Tanto así que este hombre dijo, no vaya a ser que se caiga el arca, que es santísima, que representa la presencia de Dios. Y pone su mano y ahí murió en el acto. Murió en el acto. Fue una desgracia. Tanto así que David tuvo que preguntarse a sí mismo qué hice mal. Y aquí hay una enseñanza, repito, que podríamos hablar mucho más de eso, pero básicamente cuando tú reemplazas los corazones de gente que sirve al Señor por bueyes, que representa la fuerza del hombre, mi ímpetu, mis ganas de hacer las cosas bien. Vamos, tú puedes, tú lo vas a lograr. Busca el campeón que está en ti. Cuando tú lo haces así, te conviertes en un buey. Y si vas a anotar algo, anota esto. Los bueyes siempre tropiezan. Los bueyes siempre tropiezan. ¿Saben por qué? Porque Dios no diseñó que los bueyes carguen el arca. Tú no vas a llevar la presencia de Dios en tus propias fuerzas. No puedes. Tiene que ser según el patrón de Dios, según el diseño de Dios. El bronce no va a resistir. Los bueyes siempre tropezarán. ¿Estás caminando como buey? ¿Estás haciéndolo con todas tus fuerzas? ¿Estás cansado de darle duro? Es que, hermano, tienes que darle duro. Y al final terminamos tan agotados tratando de pagar nuestra deuda con Dios porque nos sentimos culpables. Es que esta semana yo pequé y tengo que hacer las cosas para que Dios me vuelva a amar. El amor de Dios por ti no está en juego. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. ¿Entiendes? No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Que eso pueda entrar un poquito a nuestro corazón. Sí, tenemos que arreglar cuentas, pero ¿cómo son los términos para arreglar cuentas con Dios? La sangre de Cristo. Él pagó el precio. No son tus fuerzas de bueyes. Es tu corazón lo que Él está buscando. No es el bronce, por más fuerte que parezca, no va a aguantar. Dios ha diseñado y ha destinado al oro para ello. Mateo 11:28 dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. A veces, y lo digo por experiencia propia, es una batalla difícil el pretender arreglar cuentas con Dios en nuestros términos, ¿no? Uno sufre cuando uno quiere arreglar, ¿no? Vamos a emparejar las cosas, decimos. Voy a ponerme a derecho. Y a veces pensamos que ponernos a derecho significa hacer algo bien, cambiar por nosotros mismos. Y así no funciona. Voy a invitar a los músicos, por favor, y pedirles a todos que se pongan de pie. Y vamos a terminar cantando esta canción de la sangre preciosa que nos cambió, que nos salvó. ¿Y saben qué, queridos hermanos? La sangre de Cristo no caducó su poder cuando tú fuiste salvo. La sangre de Cristo nos sirve hoy. La sangre de Cristo no, es para ahora. Es para cuando tú, siendo un hijo de Dios, tú puedes decir, Señor, me he equivocado. No puedo pagarlo. No hay forma de que yo pueda decir, Señor, ahora sí, porque no lo vas a poder hacer. Pero está la sangre. No finjas el oro hoy haciendo bronce. No va a resistir. Acuérdate, los bueyes siempre tropiezan. Seguir al Señor tiene que ser algo hermoso. Yo no digo que siempre te va a ir bien. Te puede ir mal, pero seguir al Señor tiene que ser algo que te deleite. Aún en las pruebas. Miren, Pablo y Silas estaban siguiendo al Señor en la peor de las condiciones en la cárcel. Pero había en ellos, en pleno sufrimiento, un deleite. Tanto así que se pusieron a cantar. Hermanos, mi deseo, mi oración para mí mismo, para cada uno de ustedes, es que podamos encontrar en seguir y servir al Señor algo placentero. Porque Jesús dijo, mi yugo es fácil. Pero es un yugo, ¿no? O sea, es una carga, pero es fácil. ¿Cómo puede ser eso? No lo sé. No me preguntes, no lo sé.
Lo que sí sé por experiencia es que las veces que yo he dicho, Señor, yo me rindo a ti, yo sé que este desafío es grande, no es fácil, a veces sufro, a veces hay dificultades, a veces la gente habla mal a tus espaldas, no importa, pero yo te sigo y es placentero agradar a Dios, servir a Dios y seguir a Dios. ¿Para cuántas cosas hemos hecho escudos de bronce? Ministerios de música. Hasta podemos tener nosotros rostros de bronce, ¿no? Siempre tratando de vernos bien, desear a todos bendición. Pero ¿saben qué? En los resultados se sabrá si es oro o es bronce. El oro es Dios. Quiero terminar, abran sus Biblias ahí donde están, en Romanos capítulo 8 y versículo 31. Dios es quien pelea por nosotros, hermanos. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada más, solamente eso. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y quiero hacerte unas preguntas para poder desafiarte hoy a responder. La pregunta primera es, ¿te rendirás a Jesús o seguirás peleando? Porque cuando Pablo decía yo peleo la buena batalla de la fe, no está refiriéndose a esta pelea que estoy hablando yo. Estoy hablando de pelear en tus fuerzas. Yo lo voy a lograr. Yo lo voy a lograr, Señor. Espérame que yo te voy a pagar. Yo lo voy a lograr. No importa si tengo que usar escudos de bronce, pero lo voy a lograr. Dame un tiempito, lo voy a hacer. Voy a emparejar las cosas, Señor. Voy a demostrarte que no soy tan malo. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Y por eso te pregunto, ¿te rendirás? O sea, te entregarás y dirás, finalmente, Señor, no puedo. Si tú no haces un milagro en mi vida, yo no puedo. Si tú no me tocas, me visitas, yo no puedo. ¿Entregarás tus armas y tus escudos de bronce? ¿Tomarás su yugo, que es fácil? Que estas preguntas puedan hacernos meditar hoy, para poder terminar examinando nuestro corazón y diciéndole, Señor, hoy venimos a ti, dándote las gracias, porque ya no tenemos que poner las cuentas en cero porque no podemos. Ya no tenemos que balancear la balanza porque es imposible. Que no tenemos por qué ya decirte, Señor, yo te lo pagaré, porque nunca podremos hacerlo. Señor, que si no tenemos tu oro puro, no queremos bronce. Que si no tenemos tu presencia, como te dijo tu siervo, no queremos ir a ningún otro lugar. Queremos lo original. Este mundo necesita lo original. Este mundo está buscando desesperadamente, demandando algo original, oro. Y nosotros lo tenemos, Señor. Nos rendimos todas nuestras fuerzas en la carne, en nuestra justicia propia. Tu palabra dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. No hay nada que podamos hacer, Señor. Pero podemos rendirnos. Podemos entregarnos a ti hoy, Señor. Y podemos darte las gracias por tu sangre, porque es por tu sangre que nosotros podemos ser libres. Es por tu sangre que nosotros podemos caminar en tu presencia, en libertad, llevar tu yugo, servirte con deleite, con alegría, sin peso. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Cantemos. Sí, Señor.